Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Qué bueno hablarle a los hijos de Dios, ¿ya? La orfandad en el mundo antiguo era algo que dañó fuertemente la civilización. También el asesinato de niños era parte de las culturas antiguas también. Aristóteles, Platón, que fueron insignes hombres, reconocidos pensadores de la antigüedad, respetados por su filosofía hasta el día de hoy, ellos animaban a los padres a abandonar a los hijos, a deshacerse de ellos, si es que estos eran defectuosos o causaban estorbo a los planes de la familia. Hay un barranco rocoso ahí en Grecia, donde los espartanos lanzaban allí a los hijos defectuosos que no iban a ser útiles, según ellos, para la guerra. Los asesinaban y los niños morían allí, cayendo por ese barranco, estrellándose en las rocas allí. También en Roma, esta capital de la civilización del mundo antiguo por muchos siglos, había un lugar allí que se llamaba la columna lactaria. Y la columna lactaria, de lactante, de bebé, tenía por objeto proveer un espacio dentro de la ciudad donde los padres podían ir a abandonar a sus hijos, a sus bebés allí. Y los dejaban allí. Muchos de esos bebés que estaban allí morían de frío, morían de hambre, y la verdad es que nadie se interesaba por cuidarle. Y los dejaban abandonados allí porque consideraban que era carísimo, un gasto excesivo, criar hijos pequeños. Si ya tenían 1 o 2 y 3, ya era como lo máximo, ¿ya? Entonces era permitido, aceptable, lícito, que alguien fuera y abandonara allí a ese bebé recién nacido. Algunos iban y sacaban de allí, de la columna lactaria, algunos bebés o algunos niños ya más crecidos, y los llevaban consigo, pero no porque estuviesen pensando en el bien de ese bebé, sino porque lo iban a esclavizar, lo iban a convertir en esclavos, o para luego venderlos como tales, o también para prostituirlos. Tanto a las niñas como a los niños los prostituían en ese tiempo. Entonces no era un rescate de esa condición para buscar el bien del niño. Entonces, cuando llega el cristianismo y se asienta en la ciudad de Roma, los creyentes del primer siglo, entendiendo el corazón de Dios de misericordia, ellos comienzan a rescatar a bebés de allí de la columna lactaria para incorporarlo a su familia, para poder cuidar de ellos. Entonces había una inmensa diferencia. La verdad es que la orfandad no solo es por la pérdida de los padres, sino que también se produce por el abandono del rol paternal, de cuidado sobre los hijos. Y eso también viene a ser una tragedia para esos pequeños que están creciendo y después, cuando adultos, ya dan muestras de los efectos negativos que recibieron producto de ese abandono, producto del maltrato, producto de la falta de amor en la niñez. Es así, ya ahora. Aquí hemos leído el texto que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿ya?
Entonces Juan nos va a hablar aquí en adelante acerca del amor del Padre y la paternidad como resultado de ese amor. Y llama a Juan a los destinatarios de esta carta, a la iglesia en Éfeso y también a todo creyente en todos los tiempos, a considerar con asombro el hecho de que Dios haya dispensado generosamente su amor hacia la humanidad, hacia los seres humanos. Y ya encontramos en el Evangelio donde nos habla del inmenso amor en ese versículo archiconocido, el más conocido quizás de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay algunos que creen que Dios ama solo a los cristianos y lo predican a veces desde púlpitos como este. Pero la Biblia es clara al decir que Dios amó de tal manera al mundo, a esta tierra, a las personas que habitan esta tierra. Es más, en Romanos dice que el Señor nos amó aún siendo nosotros pecadores. O sea, antes que nos convirtiésemos, ya éramos objeto de su amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, los humanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad es que la Biblia testifica ampliamente de lo que es el amor de Dios por su creación. Y quiero decirles que somos amados no como recompensa por un buen comportamiento, ¿ya? No somos amados por eso. No es como dicen a veces los padres, si te comes la sopa te amo, ¿ya? Si te portas bien en el colegio te amo, ¿ya? No, y si se porta mal, no te amo, ¿ya? Eso es una torpeza, tratar así a un hijo, ¿ya? Entonces la Biblia, al testificar del amor de Dios, no está hablando de un amor condicionado al ser humano por su comportamiento, ¿ya? Te portes bien o te portes mal, Dios igual te ama, ¿ya? Claro, ese es el amor de Dios, ¿ya? Ahora, si el amor de Dios fuese una recompensa condicionada a nosotros, la verdad es que sería algo muy inseguro e inestable. No por el compromiso y la capacidad que Dios tiene de amar, no es por eso, no viene por ahí la inestabilidad, sino que viene por causa de nuestro comportamiento, ¿ya? O sea, ¿podemos portarnos bien? Sí, pero como también nos portamos mal, ¿ya? Entonces, insisto, si el amor de Dios fuese condicionado al comportamiento humano, sería algo extremadamente inestable, ¿ya? Los humanos somos así. Ya nosotros condicionamos nuestro amor. Nuestro amor pareciera que se nos acaba, o nuestro amor a veces cambia de objeto. Hay hombres que dicen, o mujeres que dicen, es que ya no te amo más, me separo de ti, amo a esta otra persona, ¿ya? Entonces eso es algo condicionado. Pero si fuese así la relación con Dios, el amor de Dios hacia nosotros, la verdad es que sería una inestabilidad peligrosa para nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, quien había escrito 2 capítulos antes de que el amor de Dios se manifiesta aún siendo pecadores al morir Cristo por nosotros. Romanos 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, dice Pablo, está hablando de su experiencia personal, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está refiriéndose ahí a su experiencia antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que está hablando allí Pablo. Entonces Pablo entiende que la conducta humana en su propia experiencia es inestable en relación a lo ético, a lo moral, a la vida misma. Es inestable. Entonces por eso decimos que Dios nos ama de manera incondicional y de manera permanente a través del tiempo. El amor de Dios no varía. El amor de Dios siempre está fluyendo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No podría ser de otra manera. Ahora, la pregunta que quizás usted está teniendo ahora, pero es que Dios es también, por causa de su amor, permisivo. ¿Ya? No, no es así. No es lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Puede ser interpretado de esa manera, pero no es así. ¿Ya? Porque el amor de Dios se manifiesta hacia todos los hombres, hacia toda la humanidad. Pero puede ser disfrutado, puede ser recibido, puede ser vivido, puede ser derramado también, dice, en el corazón de aquellos que deciden creer en Cristo Jesús. Claro. Y mientras la persona no tenga ese encuentro personal con Jesucristo, está acumulando una deuda para el día del juicio. Dios ama a todos. Y el deseo del corazón de Dios en su amor es que todos le conozcan y vengan allí al conocimiento de Él y sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces el corazón humano se resiste a recibir la palabra del Evangelio. Entonces esa persona permanece en sus pecados y está bajo juicio de Dios. No porque Dios no le ame, no porque Dios esté gozoso de enviarle al infierno un día, no, porque es decisión de la persona, del individuo, ¿ya? Entonces, es solamente por medio de Jesucristo que el ser humano puede llegar a conocer y disfrutar del amor de Dios personalmente. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, ahí está, ese pero es un pero bendito, porque antes estaba hablando de la condición del ser humano, muerto en delitos y pecados. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ¿ya?, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ese es el amor de Dios para nosotros. Ahora, ser amados por Dios trae resultados beneficiosos para quien cree en Jesús. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ya? Luego dice, no vamos a leer otro versículo, ¿ya? Entonces, Dios es quien creó las condiciones para poder perdonarnos, ¿no es cierto?, y salvarnos haciéndonos sus hijos adoptivos, ¿ya? Por ejemplo, pongamos un ejemplo en esto para que vayamos entrando en el tema. Supongamos que usted se encuentra con alguien en la calle y esa persona vive de la misericordia de los demás, un mendigo, y le pide a usted una moneda porque tiene hambre. Y usted le da de su bolsillo, saca y lo bendice, le da a esa persona. Oh, esa persona va a poder alimentarse ese día. Listo, pasó. A la próxima semana, lo más probable es que se vuelva a encontrar con la persona. Usted ha sido misericordioso.
usted ha sido una persona generosa con el necesitado. Pero supongamos lo siguiente, que usted va, se encuentra con la misma persona y usted le dice a la persona, ¿sabes? Hoy te quiero invitar a mi casa. Vamos, sube al auto. Y la persona lo mira extrañado, con desconfianza. Vamos, sube al auto, le dice. Y la persona viene y accede a su invitación. Usted lo lleva a su casa y le dice, mira, ahí está la ducha, aquí tienes toallas limpias, puedes bañarte. Y una vez que esa persona termina, usted le tiene una muda de ropa nueva y usted le provee la ropa. Luego lo invita a la mesa, vamos a almorzar, le dice, y junta a la familia y almuerza con esa persona allí. Luego le dice usted, oye, pero te invito a quedarte en mi casa cuanto tiempo tú quieras estar aquí. Esa persona no aguanta de emoción. Lo más probable es que ya esté llorando, porque nadie había sido tan generoso con él. Es más, tristemente, mucha gente desprecia a los mendigos. Y luego usted le dice, ¿sabes qué? Hemos conversado con mi esposa y tenemos algo para ti. Queremos que de hoy en adelante tú seas parte de nuestra familia. Te vamos a dar nuestro apellido. Vas a ser como uno más de nuestros hijos, con todos los derechos y responsabilidades de ellos. Vamos a procurar tu alimento, tu vestuario, vamos a pagar tus estudios. Queremos que seas un hijo nuestro. ¿Acaso no éramos nosotros esos mendigos? ¿Acaso no éramos nosotros los que vivíamos espiritualmente en esa pobreza espiritual? Claro, esa ha sido la misericordia de Dios. No envió un regalo del cielo y cayó en la tierra y todo a correr que lo que era. Él envió a su Hijo para preparar las condiciones, para sacarte a ti de la esclavitud, para sacarte de la miseria, para sacarte del dolor, el abandono y la tristeza, para hacerte un hijo legítimo de Él. Eso es lo que Él hizo por ti. Ese es el amor del Padre por nosotros. Mirad, sí, dele fuerte ese aplauso al Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Y esto es una iniciativa del corazón de Dios. Él lo quiso hacer así, ¿ya? Mire lo que dice en Efesios 1:5. Dios decidió de antemano, en el tiempo pasado, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Por favor, ¿puedes leer esa última frase? Al Padre eterno le dio un gran gusto hacerte su hijo. No eres una carga para Dios. Eres lo que deleita el corazón del Padre, porque Él le dio un gran gusto hacerte su hijo. Dile al que está al lado, yo soy hijo de Dios, dígale. Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios por eso, mi hermano querido. La adopción es una acción del Padre que nace en su pura voluntad con el deseo, la finalidad de bendecir al creyente. Así es, ¿ya? La adopción que Dios ha hecho es diferente a lo que es el llamamiento o la regeneración o la justificación. El llamamiento es cuando
Dios trajo la palabra del Evangelio. Estábamos lejos de Dios, sin esperanza en este mundo. Pero Él usó a alguien, a un instrumento suyo, para que nos hablara acerca de Cristo, para que nos predicara, nos explicara lo que es el Evangelio de salvación. Entonces el Espíritu Santo operó allí en nuestro corazón, convenciéndonos de que estábamos lejos de Dios, aun cuando muchos acá se creían buenos, ¿ya? No, si yo tengo el cielo ganado, decían algunos, ¿ya? O otros decían de ti, es que esta persona tiene el cielo ganado. Mentira del diablo. La palabra del Evangelio nos confrontó con nuestra condición espiritual, viviendo en pecado, lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios ni esperanza en este mundo. Así estábamos. Entonces la palabra del Evangelio fueron las buenas nuevas del cielo, que Dios mismo descendió en Cristo Jesús para venir a esta tierra y poder volvernos al Padre. Y luego de eso que creímos, vino lo que es la justificación. Estoy hablando de cosas que ocurrieron en el momento que usted abrió su corazón a Jesús. Usted fue justificado. Usted que era malo porque pecaba ante Dios, porque ofendía a Dios, Dios a través de Cristo pudo declararlo justo a usted. ¿Por qué? Porque Él pagó en la cruz del Calvario todos sus pecados. Él murió por usted. La gente dice, no, sí, yo sé que Él murió por el mundo, pero piensa en esto, Él murió por mí. ¿Puede decir eso? Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Fue mi maldad lo que lo llevó a la cruz. Fueron mis ofensas a Dios las que llevaron al Hijo de Dios a derramar su sangre. Él murió por mí. Entonces el juez del universo dijo, tus pecados, tus maldades, tus iniquidades fueron puestas sobre mi Hijo en la cruz. Por lo tanto, ya no hay pecado en ti. Eres declarado justo. Dios nos declaró justos. Y si Dios justifica, ¿quién podrá condenarnos? ¿No es cierto? Nadie. Entonces fuimos justificados. Pero también ocurre en ese momento la regeneración. ¿Qué es lo que es la regeneración? Es volver a nacer. Es dar vida a algo que está muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí, eso es la regeneración. Eso es lo que opera el Espíritu Santo en el corazón de la persona que cree a la palabra del Evangelio. Le da un nuevo nacimiento. Somos, en resumidas cuentas, salvados por la gracia de Dios. Ya no vamos camino al infierno ni a la eterna condenación, sino que vamos transitando hacia el cielo, hacia una eternidad con Dios. Ese es nuestro destino, hermanos amados. Si la obra de Dios fuera hasta allí, sería lo más maravilloso y fabuloso del mundo. Porque sin tener ninguna posibilidad de ser salvado, teniendo como destino eterno la condenación y el juicio por todos los siglos, la verdad es que eso sería suficiente. Pero ¿sabe una cosa? Dios va mucho más allá. Infinitamente sus planes eternos van allá. Porque Dios no solo quiere criaturas salvadas de la eterna condenación. Él está buscando hijos. Hijos. Lo anterior garantiza nuestra entrada al reino de Dios. ¿No es cierto? Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino, si quieres entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. No hay nuevo nacimiento si no hay perdón, si no hay justificación, no hay nuevo nacimiento. Entonces, con el nuevo nacimiento, usted entra al reino de Dios. Pero ¿sabe? Eso sería suficiente para mí. Pero el amor del Padre es infinitamente superior para bendecir.
Leamos Romanos 5:5, por favor. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Sabía usted que Dios le ama con ternura? ¿Cómo ama usted a ese bebé? No le digo al adolescente, sino al bebé. Es tan rico, dice usted, que dan ganas de comérselo. ¿No es cierto que ha dicho eso? Y cuando está en adolescente, ¿por qué no me habré comido cuando era chico? ¿Ya? La ternura es algo característico de un padre hacia sus hijos, especialmente en ese estado de indefensión allí, en ese estado de vulnerabilidad de ese pequeño. Entonces, mire lo que dice acá. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Puedes pensar en esto y ver cómo el Padre siente por ti? A veces tenemos la imagen de un Dios enojado, de un Dios exigente, de un Dios que está con un mazo en la mano y cualquier cosa que yo me equivoque me va a llegar el mazazo. Y a veces se predica desde los púlpitos y se dice: y si usted no le hace caso a Dios, se le va a morir su hijo, se le va a incendiar la casa. No, y eso provee una imagen distorsionada de Dios. Por eso es bueno que leamos el texto bíblico. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Cómo mira Dios a sus hijos? Con ternura, ¿no es cierto? Con ternura. Dice, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, lo que Dios busca es hijos a los cuales poder amar y derramar su amor de manera abundante en sus corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Que estos hijos no vivan en la incertidumbre. Hace años atrás una joven me decía: yo sé que mis papás no me aman. Pero ¿cómo? Dice, ellos no te van a amar. Yo sé que no me aman. ¿Cuántas veces la conducta humana nuestra lleva a los hijos a dudar acerca del amor que tenemos por ellos? Y es producto también de la inseguridad propia que produce el pecado en el ser humano. Pero cuando nosotros miremos al Padre y podamos ir conociendo su carácter, vayamos también siendo convencidos de que Él nos adoptó, no por un interés personal que Él tuviera, sino que al ver nuestra miseria, nuestra pobreza, al ver que vagábamos en este mundo como ovejas sin pastor, Él tuvo compasión de nosotros. Y el único objetivo final del corazón del Padre es bendecirnos, es bendecir nuestra vida, es hacernos bien a nuestra vida. No hay otra cosa que Él esté buscando con nosotros. Entonces, la meta final del plan redentor es introducir a los hijos redimidos en el círculo de intimidad con el Dios Trino. Leamos Efesios 1:5 de nuevo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Pero lea la otra frase. Para tener a alguien a quien mandar, para sentirse que Él es verdaderamente Dios, para tener a alguien que le cante los domingos en la mañana.
¿Para qué? ¿Para qué nos adoptó como hijos? Para acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Pablo escribe en esta misma carta en el capítulo 2, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿para qué Él te adoptó? Para acercarte a Él mismo, para que vivas en una intimidad con el Padre. Para eso te acercó a Él. Efesios capítulo 2, 4 y 6. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó ¿dónde? ¿Dónde? Con Él, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Usted está aquí físicamente, pero espiritualmente está unido a Cristo y a la vez está sentado junto al Padre allí. ¿Hay un lugar de mayor cercanía? ¿Hay un lugar de mayor intimidad para con Dios? No, pero Él lo ha querido así. Mira lo que dice esta palabra que le predicamos a la gente no cristiana y que desconocemos que es para nosotros también. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hace años atrás, predicándole a un profesor, director de un colegio aquí en los Andes, él me dijo: no, ¿sabes qué, Juan Carlos? Me decía, yo me quedo con Jesús, el Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento, me dijo, no me gusta. No. Lo encuentro duro, no me gusta, dijo. Pero sí el Dios del Nuevo Testamento, porque Él es amor. La verdad es que la gente tiene percepciones distorsionadas de quién es Dios. Y a veces entre los mismos creyentes, por muchos años, viven con una visión distorsionada de Dios el Padre. Y no pueden descansar en Él, no pueden disfrutar del amor del Padre, porque lo ven distante, lejano a su experiencia personal. Pero la adopción es un acto que nace en el corazón de Dios. Dios no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque Él nos amó de tal manera. Mira lo que dice primera de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, está hablando de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Cuál derecho se nos otorga allí? El derecho de ser hijos de Dios. ¿Quién está otorgando este derecho? Dios mismo. Él nos otorga este derecho. La verdad es que la adopción en el Imperio Romano era algo común y estaba normada por la legislación romana. Se practicaba en ese tiempo la adopción con el fin de proveerse un descendiente varón en aquellas familias, matrimonios que no tenían hijos varones y ellos querían un hijo varón. Entonces adoptaban a un varón para eso. Y esto era para continuar con la dinastía, para conservar el patrimonio familiar, para continuar con la posición social
y la posición política de la familia. Los cargos políticos se heredaban, pero se heredaban a los hijos varones. Entonces, una familia pudiente, por supuesto, porque los pobres casi no adoptaban, una familia pudiente del primer siglo adoptaba hijos varones, ¿ya? Y este hijo adoptivo entraba en la familia con todos los derechos y responsabilidades de un hijo natural. Y era reconocido y habían documentos que certificaban todo esto. Pero a diferencia de la adopción bíblica, esta se realizaba por intereses de la familia, del clan familiar. Preservar el patrimonio, mantener el nombre, posición social, cargos políticos. Pero la adopción bíblica tiene su motivación en la búsqueda superior del que es adoptado. Sí, Dios el Padre no consigue beneficio alguno con adoptarnos a nosotros. ¿En qué podríamos nosotros beneficiar a Dios? No podríamos beneficiarlo en nada. Pero Él nos adopta porque Él lo único que está buscando es el bien superior de quienes Él recibe como hijos. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta adopción nos introduce a la familia de Dios, nos pone bajo la paternidad de Dios con todos los derechos de un hijo natural. Como adoptados, participamos ahora juntamente con Cristo de la herencia de Dios. Entonces, esta paternidad nos bendice a nosotros, porque nos da un nivel de intimidad en el cual podemos llamar a Dios no solo el Padre Celestial. Usted puede llamar a Dios papá, papito, papito. No sé si usted acostumbra a llamar a Dios así. O quizás es de los que cuando oran dicen, oh eternísimo Padre Celestial, tú que estás allí en la gloria, en las alturas, en la luz inaccesible. Qué formalismo, ¿no es cierto? Ese es un formalismo. ¿Se imagina que tu hijo, que quiere pedirte algo, se pare a tu lado y diga, oh padres amados, respetados por siempre en mi corazón, yo quiero enaltecer el nombre de ustedes porque vengo a rogar y a solicitar vuestro favor? ¿Qué le pasa a este cabrón chico, dirá usted? ¿De cuál está fumando? Entonces, el derecho de la paternidad, si usted creyó en Jesús, se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Que Él nos salvó, nos adoptó para acercarnos a sí mismo. Usted está en la intimidad con Dios. Porque es hijo, por eso. Porque fue adoptado por Él como hijo. Entonces mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Ya viene ya Romanos 8, ¿ya? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Papá, papito.
Es un término que se usa en el núcleo de la familia, donde hay esa confianza, donde hay esa intimidad, donde hay esa cercanía, en el cual el niño puede estar el papá conversando con altos dignatarios, pero llega el hijo y le tira allí el pantalón al padre y el papá, espera un momento, es mi hijo, es mi hijo. ¿Qué quiere, hijo? Papito, le dice, tómame en brazo. ¿Qué hace ese padre? Toma a ese pequeño. Papá, papito, ¿le dice eso usted a Dios? Tú eres mi papito amado. Tú eres mi papá. Y yo puedo correr hacia tus brazos y tú me vas a recibir. Me vas a apapachar, como dicen los mexicanos. Oh, por eso Pablo dice con toda confianza en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si mi papá, mi padre, está de mi lado, ¿quién se atreverá a desafiarme? ¿Quién podrá hacerme un daño irreparable en mi vida? Aunque me dañen, tengo un Dios que me consuela. Tengo un Dios que me fortalece. Oh, hermanos amados, el cuidado de Dios sobre sus hijos nos da la certeza de que todo será para nuestro bien. Porque Él es mi papá, por eso. Mira lo que dice Juan capítulo 10. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Es usted oveja de Cristo? ¿Qué va a pasar con usted? Usted está en las manos más seguras de todo el universo. Dios el Padre está comprometido a cuidar a cada uno de sus hijos. En la enfermedad, Él quiere ser tu sanador. En la tristeza, Él es nuestro consolador. En la incertidumbre, Él es quien nos da seguridad hacia el futuro. En medio de las pruebas, Él nos fortalece. En el dolor, Él ministra nuestro corazón. En los peligros, en las amenazas, Dios va a estar allí. ¿Se acuerda cuando Pablo perseguía a la iglesia? Y Jesús viene y le dice, Pablo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Le dice. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque usted tiene un Padre que lo defiende. Porque usted tiene un Padre que va a tomar como propia las ofensas que puedan hacer en contra de su vida. Dios cuida de sus hijos y los preserva a través de las pruebas para nuestro crecimiento y fortalecimiento en la fe. ¿Sabe? Hace años atrás veníamos del sur con mi esposa, con nuestro hijo Elías y con un matrimonio en el auto. Y veníamos en la carretera, como lo permite la ley, 120 kilómetros veníamos, tranquilos ahí. Y en un momento, en una recta así, como 300 metros más adelante, un camión tuvo un accidente. Y hubo una explosión allí del camión. Y saltó del camión un fierro, que era así de 70 centímetros, por 15 por 15. Y el camión siguió. Mucho más allá después paró, pero siguió el camión. Y en ese momento vemos que el fierro
se viene a nuestra pista y comienza a rebotar. Y todos lo veíamos desde el auto. Y el fierro rebotaba. Y nosotros, bajando la velocidad allí, pudimos llegar hasta 80 kilómetros, fue lo menos. Y el fierro se acercaba a nosotros. Un fierro pesado, sólido. Y cuando llega y se encuentra con el auto, el fierro no sé cómo se mete debajo del auto. De punta se mete. Pasó a llevar y le hizo un rasguño al neumático y nos dobló un poquito la bandeja de la dirección y quedó atrapado abajo y salían chispas del auto para atrás, así como fuegos artificiales. Hermanos amados, si ese fierro nos choca de frente con el motor, eso sería fatal. No estaría aquí contando la historia, estaría contándole a los ángeles cómo llegamos al cielo. Claro. Pero el cuidado de Dios. Allí vimos, palpamos la mano protectora de Dios. Yo creo que, no sé, yo imagino que el Señor mandó un ángel, o esos ángeles que están ahí, y agarró el fierro en un momento y lo encajó justo debajo del auto. Justo ahí. O sea, que venga ese tremendo pedazo de fierro en la velocidad que venía y la velocidad que nosotros vamos, era para morir allí en la carretera. Pero Dios cuida de sus hijos. Nunca permita, por favor, el engaño de Satanás que querrá hacerte dudar del amor del Padre. Y especialmente el enemigo manipula nuestras emociones, confunde nuestro conocimiento que hemos adquirido cuando estamos pasando pruebas difíciles, cuando la tormenta azota en nuestro hogar, cuando los pilares de nuestro fundamento son sacudidos. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que hace? Nos manipula y envía sus dardos, como dice Efesios, que son pensamientos que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, que en condiciones normales no estaríamos nosotros pensando aquellas cosas. Pero el enemigo nos halla vulnerables en medio de la prueba y siembra su cizaña allí. ¿Dónde está Dios? ¿Y acaso no te ama Dios? ¿Acaso no eres hijo de Dios? Mira a ese que no conoce a Dios cómo está. Y mírate tú cómo estás. Y nos lleva a eso, por ese camino de engaño, y atrapa muchas veces el corazón nuestro y nos lleva a cuestionar el carácter de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. La verdad es que Dios nunca dejará de amarte. Y aun cuando te pasen cosas difíciles de asimilar, Dios sigue amándote. Lo que ha cambiado son las circunstancias, no el amor ni el compromiso de Dios contigo, pero sí han cambiado las circunstancias. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él incluso usará esas circunstancias adversas para traer mayor bendición a tu vida. Sí, porque Él te ama y Él se ha comprometido a cuidarte. No hay un compromiso de Dios en la Biblia que diga que no vas a tener problemas. No hay un compromiso de Dios en la Biblia que diga que no vas a tener enfermedad. No hay un compromiso de Dios en la Biblia que no diga que vas a tener momentos de dolor, de tristeza. Claro que los vamos a tener. Mientras estemos acá en esta tierra, es aquí donde va a haber lágrimas, es aquí donde va a haber sufrimiento, es aquí donde va a haber dolor.
cuando estemos en la eternidad, Dios va a enjugar toda lágrima y ya no habrá allí situaciones dolorosas. Va a haber gozo por la eternidad. Por eso dice Pablo que la gloria venidera que Dios tiene para los hijos no es comparable con lo que usted padezca y sufra en esta tierra. Aprenda, por favor, a ver a Dios aún en medio del dolor. Aprenda a ver a Dios y sea paciente a través de las pruebas. Las pruebas van a terminar y usted recién va a entender allí la bendición que significa haber pasado por aquello. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Y Dios no le ama porque usted es un buen cristiano. ¿Ya? Yo soy un buen cristiano, Dios me ama. No, Dios no tiene hijos preferidos. No hace acepción de personas. Él le ama a usted como ama a todo el mundo. El amor de Dios es abundante. No le ama más a usted que a las demás personas. El problema es que quienes no conocen a Jesús no pueden disfrutar del amor de Dios. No pueden. Usted sí puede disfrutar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Entonces Juan, con justa razón, nos llama a no dejar de asombrarnos por el amor de Dios cuando meditemos en su paternidad. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad, asómbrense, asómbrense. No dejen de meditar en el amor de Dios. No dejen de disfrutar el amor de Dios en su vida. Dense cuenta de que ninguno de ustedes es digno de su amor, pero Él por misericordia extiende su amor hacia nosotros. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que de su pura voluntad, buscando nuestro bien superior, nos hizo sus hijos, adoptándonos en un acto legítimo y definitivo. Nuestra adopción es también uno de los muchos beneficios recibidos por la muerte de Cristo en la cruz. Siéntase bendecido.